Listo. Ok. Listo. Ok. Entonces, bueno, ya que tenemos relativamente claros los conceptos, vamos a un ejemplo muy cortito. Es un ejemplo que además lo encontré fuera del libro, así que al parecer es como muy popular porque es muy gráfico. Es lo que sucede en lagos poco profundos. Y hay varios ejemplos en diferentes lagos en el mundo, ¿no? En China, Australia, Estados Unidos, creo. Cuando tenemos un lago poco profundo, hay vegetación que crece, que está arraigada al suelo, ¿no? Y para que esta vegetación crezca necesita luz, necesita que el agua esté clara para que la luz pueda entrar y necesita estar bien arraigada al suelo, ¿no? Si las condiciones de este lago ya sea cambian por factores externos o, por ejemplo, si los lagos se convierten más profundos, etcétera. Por ejemplo, en este caso, la cantidad de viento. El viento aumenta y entonces las plantas se vuelven no están arraigadas al suelo, se desprenden. Y entonces esto genera la producción o la eutroficación, ¿no? La producción de algas y de fitoplancton. El fitoplancton y las algas aumentan la turbidez del agua. Eso hace que no haya tanta luz y eso inhibe el crecimiento de las plantas. Entonces, el chiste de lo que vamos a hablar es cómo se cambian los sistemas de donde estamos con vegetación arraigada al suelo hacia cómo se cambia a microalgas y a fitoplancton. Entonces, bueno, en este esquema es la retroalimentación positiva, que voy a hablar un poco más de eso más adelante, y es como entre más viento, entonces menos vegetación, entonces entre más macroalgas, menos vegetación, etc. Cómo se modifica la heterogeneidad, por ejemplo, espacial en el lago y la influencia de la vegetación para que sea un estado, que es el estado A donde hay vegetación, o el estado B donde hay fitoplancton y algas. Entonces, este es el ejemplo principal. ¿Qué pasa en los lagos cuando empieza a haber mucha sobrecarga de nutrientes? Esto puede ser por contaminación o por lixiviación, etc. Entonces, aquí en el eje de la X vamos a ver cómo entre más estemos hacia la derecha, mucho más nutrientes va a haber en el lago. Y en el eje de la Y es qué tanta biomasa de alga hay en el sistema, ¿no? Entonces, entre más hacia la derecha hay más eutroficación y entre más hacia la izquierda es más oligoeutroficación. Entonces, las plantas... Perdón. Como les decía anteriormente, el crecimiento de plantas arraigadas al suelo inhibe el crecimiento de las algas y el crecimiento de las algas inhibe el crecimiento de la vegetación, ¿no? Entonces, cuando hay una recarga de nutrientes, vamos a seguir la línea azul, el sistema se tarda mucho en modificar su estado, ¿no? Entonces puedes seguir aumentando nutrientes y el sistema va a estar en un sistema estable. Sin embargo, hay un punto, lo vamos a llamar como de inflexión, como lo que estábamos hablando anteriormente, donde un pequeño cambio en esta cantidad de nutrientes va a modificar ya el sistema y la cantidad, en este caso, la cantidad de algas que crecen. Y cada vez esta curva se ve muchísimo más empinada, entonces entre menor al mínimo cambio de nutrientes, muchísimo más intercambio de especies va a haber, ¿no? Hasta que cuando lleguemos aquí va a haber un recambio total de poblaciones, donde aquí van a estar principalmente las algas y no va a haber nada de plantas acuáticas. Ahora, vamos a regresar al término de histeresis, que es qué pasa
si se revierte este sistema de nutrientes. Bueno, si regresamos, no necesariamente el sistema va a regresar, como ya lo habíamos visto, por el mismo camino. Entonces, en este ejemplo nos ponen dos caminos en los que potencialmente el sistema puede regresar, en donde la curva tiene una forma similar, en donde al principio, entre menos nutrientes vayas quitando, el sistema no va a responder a eso, pero hay en este punto de inflexión donde el menor cambio va a hacer que el sistema cambie totalmente hacia, por ejemplo, en vez de tener algas, tener vegetación, ¿no? Entonces, esto que está aquí, estas tres curvas que están entre las líneas punteadas negras, es la zona de histeresis donde el recambio es mucho más abrupto, ¿no? O donde estamos en la pendiente entre los dos estados alternativos. Y bueno, y este ejemplo se ha visto en varios lagos, ¿no? Y cómo funciona cuando existe la eutroficación de los lagos. Entonces ahora vamos a hablar sobre los mecanismos, cómo funcionan los sistemas y cómo se van cambiando y se van alterando para que existen estos estados alternativos. Y bueno, un ingrediente clave para que existan estados alternativos estables es algo que se llama la retroalimentación positiva. Y en el capítulo para explicarla, lo que hacen es darnos varios ejemplos. Entonces eso es lo que yo voy a hacer, les voy a dar varios ejemplos. Entonces, como en el que acabamos de ver, en los lagos poco profundos, el crecimiento de la vegetación previene la turbidez, ¿no? Porque evita el crecimiento de algas, por lo tanto no hay turbidez y por lo tanto hay más crecimiento de vegetación. Sin embargo, si está muy turbio, el sistema, no hay crecimiento de vegetación, perdón. Y entonces hay más turbidez y entonces no hay crecimiento de vegetación y se vuelve más turbio y entonces esta retroalimentación no existe, ¿no? Entonces ese es el primero, donde hay un salto de un lado para otro y si este regreso o si esto está muy turbio, entonces ya no se puede regresar. El segundo ejemplo son los ambientes áridos. Entonces, por ejemplo, en lugares donde hay muchas secas, donde hay poca microclimas húmedos, la sombra de plantas altas o de individuos adultos genera el crecimiento de plántulas más pequeñas y vegetal porque les genera sombra, les genera un microclima apto para el crecimiento de pequeñas plantas. Sin embargo, si el sistema es muy estéril, entonces no hay crecimiento de plantas, no hay sombra de esas plantas y por lo tanto no hay crecimiento de plántulas, ¿no? Entonces, otra vez tenemos este circulito. El otro es en ambientes tropicales, por ejemplo, la vegetación, como por ejemplo en el Amazonas, que es el ejemplo más claro, la vegetación genera microclimas o macroclimas en este caso y propician la lluvia, ¿no? Sin embargo, si hay poca humedad, entonces no hay suficiente vegetación que crezca, por lo tanto no va a haber suficiente retroalimentación para que esta humedad incremente y entonces haya precipitación. Y el último ejemplo que ponen es en los suelos. La vegetación, el arraigo de la vegetación generalmente previene la erosión y esto hace que entonces más plantas puedan crecer y entonces menos erosión haya y entonces así continuamos. Sin embargo, si hay mucha erosión, entonces la vegetación no se arraiga y entonces hay más erosión y no se arraiga y efectivamente. Entonces, creo que este es el concepto al que se refieren de retroalimentación positiva y que el movimiento entre estos dos puntos es donde estamos en los dos estados alternativos estables que un sistema puede cambiarse de uno hacia el otro, ¿no? Ahora, el ejemplo que dan, ahora no solo, por ejemplo, en suelos o con lluvia, sino una retroalimentación positiva en cascadas tróficas, es, por ejemplo, regresando a los lagos. Donde hay más vegetación, hay más refugio, por ejemplo, para los cladóceros, en este caso, donde se pueden esconder de depredadores como los peces.
Los cladoceros en la noche salen de su refugio de vegetación y se comen al fitoplancton. Y entonces, si está este sistema funcionando de esta manera, menos fitoplancton va a haber y entonces más vegetación va a haber, más cladóceros que se puedan esconder y así sucesivamente. Ahora, si nos movemos hacia el lado derecho de la gráfica, en donde menos vegetación hay, menos refugio, por lo tanto menos cladóceros y por lo tanto fitoplancton, más turbidez, menos vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este ejemplo dicen que muchas veces en cascadas tróficas esto puede suceder. Sin embargo, hay otros factores que pueden explicar los procesos de estados alternativos en los sistemas. Y uno, por ejemplo, es la competencia entre especies, ¿no? En este caso, a lo mejor hay especies mucho más aptas para ciertas situaciones. Por ejemplo, el fitoplancton compite con las plantas por luz, etcétera, y no tienen necesariamente que ver con retroalimentación positiva, sino simplemente qué especie es más apta para la circunstancia en la que se encuentran, ¿no? Entonces, competencia. Otro es cuando los depredadores comparten el mismo recurso con las presas, entonces hay ahí una conexión y entonces no hay exclusión entre las especies. Y finalmente la fragmentación del hábitat o, en este caso, la división de cómo se dividen en el hábitat, ¿no? No necesariamente fragmentación así en cuanto a actividad humana, sino cómo se dividen dentro del hábitat los diferentes componentes, ¿no? Ahora entonces lo que nos platican en el libro es que pues recordemos que ya hemos visto durante todos los capítulos diferentes alteraciones en los ecosistemas. Hemos visto en lagos, en arrecifes, en bosques, en océanos y en casi todos los ejemplos que hemos visto en el libro hemos visto cómo hay estas alteraciones en el ecosistema y cómo, por ejemplo, cuando eliminas un depredador, no necesariamente el sistema se revierte al sistema original y esto, como repito una vez más, lo hemos visto en varios capítulos. Entonces un poco es para recordar cómo estas alteraciones en los ecosistemas suceden constantemente en todos los ecosistemas, ¿no? Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es la reintroducción del lucio en diferentes sistemas acuáticos, donde la teoría dice, bueno, pues hay sistemas acuáticos que están ya muy eutroficados, entonces la teoría es, regresemos a la reintroducción de este depredador que se va a comer al fitoplancton y entonces va a permitir que haya más vegetación, que va a permitir que haya más refugios para las crías y para la ovoposición del lucio y así sucesivamente. Sin embargo, a veces es difícil entrar otra vez en este sistema de equilibrio, porque ya el sistema actual o el estado actual no permite, por ejemplo, un componente importante que es el establecimiento de la vegetación. Este sistema que está muy eutroficado no permite el crecimiento de vegetación, por lo tanto no hay refugios para el pescado y entonces no hay suficientes pescados que se coman el fitoplancton, etcétera, ¿no? Entonces, este es una problemática común no solo en sistemas acuáticos o de lagos, sino a lo largo, a través de los ecosistemas. A mí se me ocurrió, por ejemplo, que específicamente este ejemplo es muy similar al del lambistoma mexicano en Xochimilco, donde tienen problemas similares, que es muy difícil regresar a este animal al sistema porque las condiciones dentro del lago ya no dan para que el ajolote pueda regresar, ¿no? Entonces, bueno, me acordé que ese es como un ejemplo cercano a nosotros. Bueno, entonces ahora rápidamente hablar de cuáles son las evidencias que se pueden colectar o que tienen como herramientas los ecólogos para entender los estados alternativos. Y bueno, la forma más fácil de recolectar evidencia pues es ante la experimentación.
Entonces, por un lado, se puede hacer el monitoreo después de una perturbación y ver si este sistema se regresa o no, ¿no? Entonces, el monitoreo finalmente es ver en dónde, después de la perturbación, dónde se encuentra la bolita, tal cual. Y la segunda opción es, de hecho, hacer una perturbación y ver cuál es la respuesta del sistema, ¿no? Entonces, una manera más activa, una manera más activa, sí, de modificar el sistema para ver cómo responde ante esa modificación que uno controla, ¿no? Y entonces saber si estamos en un estado inestable o en un estado estable del sistema, ¿no? Entonces saber tal cual si estamos en un estado de inflexión o en un valle. Pero hay varias, para poder entender las evidencias y para poder entender los sistemas, hay varias preguntas que se surgen que nos podemos hacer o que se pueden hacer los ecólogos para poder entender los sistemas. Y pues la primera es, ¿cuál es el modelo nulo? Es decir, asumimos que todos los sistemas tienen estados alternativos o asumimos que todos los sistemas solo tienen un estado. Entonces, es bien diferente si te paras en uno o en el otro y qué hipótesis estás intentando refutar. Entonces, ese es el primer como problema conceptual al que nos tenemos que enfrentar y saber, bueno, qué es lo que vamos a asumir como base, ¿no? El segundo es, bueno, ¿qué parámetros consideramos? Si consideramos que, por ejemplo, en la tercera pregunta, si solo los cambios en abundancias son suficientes para considerar que ya es un estado diferente, o necesitamos considerar varios factores dentro del sistema para que ya sea un estado diferente. ¿Cuáles son nuestros modelos que nos van a determinar si es un estado o el otro? Ahora, hay métricas, y un poco ya lo comentábamos hace rato, que son biológicas y otras antropogénicas, y es lo que decía Cristina. Si nosotros estamos esperando que haya sucesión en tiempos antropogénicos o en tiempos que nosotros estamos esperando, o estamos esperando una sucesión en tiempos geológicos, en tiempos evolutivos, y eso es bien distinto porque eso nos va a dar pautas distintas a entender si está habiendo un estado o el otro, si es inestable o es estable. Y, bueno, y eso un poco se liga con lo primero que les dije, es que si todos los sistemas tienen estados alternativos o no. Entonces, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el manejo de los sistemas? Entonces, bueno, para poder... ¿por qué queremos conocer los estados alternativos? ¿O qué información podemos sacar de todo esto? Y ellos dicen que hay dos, o no, ellos no, es solo un autor. El autor dice que hay dos puntos importantes. La razón por la que queremos conocer estados alternativos es para poder diseñar estrategias que prevengan cambios, le pone catastróficos en un ecosistema. Y la otra es, pues si ya están esos cambios, cómo revertir esos cambios a un sistema, a un estado bueno. Sin embargo, esta es la palabra clave, que es bueno, porque ¿qué es bueno y qué es malo? ¿No? Entonces, bueno, por eso está esa imagen ahí de no saber si para unas cosas el cambio de un sistema puede ser bueno y para otras no, y depende desde el punto en que lo miremos, no solo ecológico, sino también económico, ¿no? Y relacionado con el humano. Él pone un ejemplo sobre la pérdida del bacalao en ciertos sistemas oceánicos. Las poblaciones de bacalao han bajado mucho y eso ha hecho que las poblaciones de camarón aumenten. Y entonces para la industria pesquera de camarón o para la industria camaronera, esto ha sido muy bueno, ¿no? Entonces, sí, muy malo para el bacalao y también muy malo para el camarón, porque lo pescan, pero para los humanos muy bueno porque tenemos recursos económicos. Entonces, esta como malabareo entre lo bueno y lo malo y saber que hacia dónde dirigirnos no es cuestión trivial, pienso yo. Y el otro punto importante que también ya lo habíamos como estado platicando, discutiendo hace rato, es sobre la pérdida de resiliencia, ¿no? Y
¿cómo saber cuando un ecosistema está perdiendo esa resiliencia? Porque a veces es silenciosa, ¿no? Los cambios pequeños a modificación de especies, a pérdidas de especies, a veces no se miran y entonces de repente, ¡pum!, el sistema se va hacia un lado totalmente distinto o hacia el lado alternativo y no nos habíamos dado cuenta porque estas modificaciones son muy transparentes o no se observan. Entonces, por ejemplo, en este bosque de algas, de kelp, lo que intento hacer con estas flechas es mostrar que muchas veces, si el sistema, por ejemplo, en este caso, tiene pocos nutrientes y poca turbidez, pero está más o menos degradado, es difícil regresar al punto original porque está en un momento que no se ve tan mal, pero no puede regresar a su punto de inflexión original. Sin embargo, y esto es lo que argumenta el autor, que hay veces, hay sistemas que están turbios, degradados y se ven tan mal, pero un empujoncito o un cambio de energía en el sistema puede revertir mucho más fácil a su estado original, ¿no? Y para esto, y es lo que también comentábamos, conocer esto de en qué estado se encuentra y qué es lo que necesitamos, qué punto de energía y en dónde necesitamos esa energía para restablecer el estado original, es bien difícil de conocer porque, como les decía, a veces es como transparente o invisible. Y bueno, esta es una caricatura, ¿no? Que dice, bueno, ¿cuál es ese punto de inflexión? Que si se va a caer sobre nosotros o se va a ir para el otro lado o se va a quedar estable, ¿no? Entonces, pues si es que existe una fórmula perfecta para poder ayudar a restablecer estos sistemas de regreso a su estado original, lo que nos dicen es que, bueno, hay que conocer el talón de Aquiles de estos sistemas, ¿no? Y lo que principalmente queremos es reducir la resiliencia del estado malo para poder revertirlo, porque si un sistema es muy resiliente al estado malo, no lo vamos a poder sacar de ahí, ¿no? Entonces necesitamos reducir esa resiliencia para que se vaya al otro lado. Y esto es de nuevo poniéndole un poquito de energía, ¿no?, en programas de restauración, y esto es... el autor dice que es un poco... contradice lo que decía Cristina hace rato, pero bueno, ahorita lo comentamos. El autor dice que necesitamos muy poquita energía para modificar esa resiliencia y esa poquita energía va a generar un cambio muy abrupto en el sistema, que a veces, y bueno, creo que ese es el punto, si encontramos ese talón de Aquiles, muy poquita energía lo va a regresar. A lo mejor si no conocemos ese punto de inflexión, vamos a necesitar más energía para poder regresarlo, ¿no? Y, ok, bueno, pues por último, las conclusiones en este ir y venir de sistemas en transiciones, en estados de equilibrio o no, pues necesitamos conocer un montón de cosas para poder manejar a los sistemas, ¿no? Entonces, con este símil de las cascadas, donde un punto original puede llevar a diferentes resultados, entonces aquí lo pongo un poco gráficamente, que empieza, ¿no?, desde arriba y al final tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibles resultados, ¿no? Y estos posibles resultados se pueden dar, por ejemplo, por la habilidad de las poblaciones a aguantar perturbaciones, ¿no? Claro, y esto está pues un poco conectado con la resiliencia. ¿Cuáles son los mecanismos que llevan a la configuración inicial o la configuración final? Y necesitamos conocer esos mecanismos. ¿Cuál es la interconectividad de las especies? Entonces, si modificas las poblaciones de una especie, ¿cómo va a afectar a las poblaciones de otras especies y esas a otras y otras? Y efectivamente, entonces, conocer la interconectividad de los sistemas. Ya lo hemos hablado, conocer la resiliencia de esos sistemas, la histeresis de estos sistemas. Y
¿Cuál es la evidencia que tenemos de la existencia de los estados alternativos en los diferentes sistemas que estamos estudiando? Y si existe alguna evidencia o no, entonces para saber en dónde estamos parados y qué es lo que estamos observando. Y por último, pues establecer cuáles son los límites del sistema, ¿no? Porque un sistema, y creo que un poco lo platicamos la clase pasada, por ejemplo, los pastizales pueden tener diferentes estados y si nosotros solo pensamos que estamos en un punto y que solo ese sistema es el único momento en el que puede estar, estamos perdiendo cuáles son los verdaderos límites y hacia dónde se puede mover y hacia dónde podemos permitirle que el sistema se mueva. Entonces creo que este capítulo está muy padre porque nos hace considerar los diferentes puntos en los que tomar decisiones y poder saber si estamos entendiendo o no siquiera, ¿no? Desde un principio lo que le está sucediendo a los ecosistemas. Y, y ya, esto es todo con el capítulo de hoy.